palabra y a ti, en el nombre de Jesús. Gracias. Vale. Pues fijaos que yo no soy una persona muy práctica, que lo he dicho muchas veces en el púlpito, pero como estoy de vacaciones me dio tiempo a hacer un PowerPoint, así que veamos si me acuerdo de pasar las diapositivas. Bueno, si me queréis acompañar a Éxodo, capítulo 17, es el pasaje de hoy. Esto no pasa nada, puedes pasar. Uy, no leo nada. Bueno, ahí yo puse la Biblia de las Américas, pero voy a leer la Reina Valera, ¿vale? Así que, bueno, todo el mundo tiene sus Biblias y vamos a ver que es algo parecido, ¿vale? Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, no sé a vosotros, pero supongo que a mí sí, pero a mí me gustan las películas de juicios y de procesos judiciales, aunque a veces son un poco largas y aburridas, me gustan. Hay una película que se llama Sully, no sé si la habéis visto, es del avión que aterrizó en el río en Nueva York. Es un poco larga, no es muy de acción, pero al final toda la película se basa en el proceso de que acusan al piloto, a pesar de haber salvado vidas en el avión. De los pasajeros, le acusan de no haber estado en las condiciones correctas para pilotar el avión. Luego hay una peli muy interesante que se llamaba Duda Razonable, es de un abogado que le dan el caso, o creo que era un fiscal, ya no sé esos términos, ya le preguntáis a mí, pero le dan el caso de una persona que ha sido atropellada, pero por él cometió el crimen, ¿no? Y es interesante, ¿no? No sé si a vosotros alguna vez os han acusado de algo que no habéis hecho. Molesta demasiado. Y algo parecido pasa aquí. Y también podéis levantar la mano. No sé si alguna vez vosotros habéis utilizado el término irritarse. Me he irritado en gran manera. O esa persona se ha irritado. No sé si alguna vez ibais caminando por la casa y os habéis dado un golpe en el meñique del pie que duele muchísimo y le habéis echado la culpa a la pobre mesa, pero bueno, en verdad la culpa es nuestra por no saber por dónde íbamos. Pues algo parecido pasa en este capítulo. He estado bebiendo antes, digo, voy a beber para no secarme, pero al final lo que pasa aquí es lo de siempre. He dividido este pasaje en 3 puntos, ¿vale? A ver si funciona. ¡Oh! ¿Funciona? Funciona, vale. El título de la predicación es Cuando Dios es acusado. Y en este pasaje vemos algo interesante y es algo que emana del hombre, o al menos en esta historia. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel, así que todo Israel, como podemos observar ahí, estaban ahí en la historia. Era
cómo el autor, Moisés, introduce la historia. Y empieza bien la historia, dice, y estaban caminando por el desierto conforme al mandamiento del Señor. Pero entonces se dieron cuenta de que no había agua. ¿Y qué pasó? Pues que el pueblo vio una necesidad que ellos tenían. Y dice que entonces contendieron, mi versión dice, altercaron contra Moisés, diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moisés dice, ¿por qué altercáis? ¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y bueno, no dice mucho de la conversación que hubo entre el pueblo de Israel y Moisés, pero lo que pasó ahí es que hubo murmullo. Y ahí es cuando lanzan la falsa acusación. Dicen, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos? O sea, si conocéis la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud de 400 años de una forma apoteósica, épica, y resulta que ahora entienden, porque eran pueblo escogido, porque Dios prometió a Abraham darle una descendencia por medio de la simiente Cristo que se cumple con el pueblo de Israel, y el pueblo olvida esto. Dice, ¿por qué nos has hecho venir aquí para matarnos? Ahí está la falsa acusación. Y ya el pobre Moisés dice, bueno, ¿qué haré con este pueblo? Me van a matar dentro de poco, Señor, ayúdame. Y aquí vemos tres patrones. Primero, el pueblo ve una necesidad que no es mala, beber agua. ¿Quién no quiere agua? Pero lo curioso es cómo lo piden, ¿no? Incluso nosotros, cuando algo ni siquiera es nuestro y no nos pertenece, cuando estamos en el coche y tal, y alguien ves que ha traído una garrafa de 5 litros de agua fría, tú al menos no eres de los que dicen, oye, dame agua. Dices, oye, ¿me podrías dar agua? Pero el pueblo, encima, en su posición, exige. Y la necesidad no es mala. Quizá en tu carrera de la fe, como ha dicho Ami, ves necesidad en tu vida, pero lo interesante es que en el capítulo anterior, en el 16, el pueblo fue alimentado. El pueblo se quejó de no tener comida y Dios aún así los alimentó. Y es muy interesante porque parece que esto provoca una irritación en el pueblo, empezaron ya a enfadarse. Es interesante porque cuando busqué la palabra irritación en el diccionario de la RAE, primero busqué las fotos, no os lo aconsejo buscar irritación en Google, en imágenes, pero luego lo busqué en Google, en la RAE, la Real Academia Española, y me pareció curioso porque me llevaba al verbo irritar. Y habían dos significados, una con tres, un verbo que tenía tres, no me sale la palabra, entradas, perdón. Y era en entrar en ira, y otra era como producir un sentimiento natural, irritar a algo, ¿no? A un sentimiento natural del ser humano. Pero otra me llamó curiosamente la atención, que era invalidar. El pueblo en su enfado, en su insatisfacción, se irritó y se le nubló completamente los ojos. Fueron invalidados sus pensamientos y recordar quién les había liberado de Egipto. Y por eso produjeron una falsa acusación contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos? Esta falsa acusación principalmente no es contra Moisés, es contra Dios, porque Moisés era un mensajero de Dios y esto es muy natural en el ser humano, lanzar falsas acusaciones. En el Edén, la mujer que tú me diste, y luego la mujer, no, la serpiente que tú creaste. Tendemos a minimizar, o aún sabiendo que es culpa nuestra, o que no estamos en posición de exigir nada. Y todo esto se resume en pecado. El pueblo de Israel pecó en aquel momento. Esto me lleva al siguiente punto, que va del versículo 5
al versículo 6, y dice así el 5. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Y aquí yo paré. Yo dije, bueno, esta es la típica escena en la que parece, si no lees más adelante, que un padre va a regañar a un hijo, pero no dice mucho, ¿no? Es como cuando un hijo hace algo mal y te dice tu padre: oye, ven, vamos al cuarto, ¿vale? Vamos a hablar. Y en vez de la vara, pues toma, no sé, para cocinar, la paleta de madera. Y, y el niño ya sabe que le van a regañar, le van a castigar. Porque aquí el Señor dice nada, dice: pasa delante del pueblo, en plan, pasa de largo, ¿no? Coge contigo unos ancianos y además la vara, que la vara, curiosamente, era la vara que manifestaba el poder de Dios, además con la cual golpeaste el Nilo y ve, ¿no? Y aquí nos deja en la gran intriga. Vaya golpe que van a recibir, ¿no? Bueno, como ya hemos leído, que he hecho spoiler, resulta que no pasa eso. Dice: he aquí, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Es curioso porque la gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios muy distinto del Nuevo Testamento. Dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más autoritativo, expresa más su juicio, su ira, pero yo no creo que sea así. Yo creo que eso es mentira. Aún en las falsas acusaciones que Adán y Eva lanzaron contra Dios, la mujer que tú me diste, la serpiente que tú te creaste, aún así Dios expresó misericordia. En vez de morir aquel día, Thanatos, es lo que dice el verbo en griego, de la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento, ellos vivieron y además en su vergüenza Dios los vistió. Caín, a pesar de haber matado a su hermano, Dios expresa misericordia poniéndole un sello de protección para que nadie lo tocase. Y aquí vemos algo parecido, a pesar de que no vemos el corazón de Dios expresado, vemos su corazón expresado por medio de su obra. Toma la vara y en vez de golpear al pueblo por su pecado y su falsa acusación, dice: golpea la peña o una roca, saldrá agua para que beba el pueblo. Y esto es interesante porque Dios tenía muchos motivos para acabar con el pueblo. Si las llamas del infierno no se tragaron al pueblo, fue por el gran amor y misericordia de Dios. Y esto es interesante. Dios fue misericordioso y es misericordioso. Y claro, uno puede pensar que cuando va a tomar la vara y va a golpear al pueblo, es lo natural, ¿no? Un padre cuando ya está cansado de su hijo dice: ven aquí, hijo, vamos a charlar tú y yo en el cuarto. Pero no, sus caminos no son nuestros caminos. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando la Biblia habla de que sus caminos no son nuestros caminos, no está hablando de la soberanía de Dios ni el conocimiento de Dios. No, por donde tú quieras ir, no. Dios tiene mejores caminos. No dice eso el pasaje y un autor que ya he citado aquí lo expresa muy bien. Pero vamos a leer ese pasaje. Dice: buscad, me voy a girar porque no leo muy bien ahí. Dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni nuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es interesante a veces como cuando quitas una parte de un versículo significa completamente otra, pero aquí lo que está mostrando el Señor que al impío y el hombre inicuo, que en primer lugar deberían recibir el golpe de la vara de Dios, Dios le dice: venid a mí.
Soy amplio en perdonar. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Mi forma de actuar no es tu forma de actuar. Yo no soy presto para ir, soy grande en misericordia, dice el Señor. Y por eso comenta sobre este pasaje el autor Dane Artlon, dice, ¿qué está diciendo Dios? No está diciendo, que no podemos ver, nos está diciendo que no podemos ver las expresiones de su misericordia con nuestros viejos ojos. Nuestra propia visión de Dios debe cambiar. ¿Qué le diríamos a un niño de 7 años que al recibir un regalo de cumpleaños de su amado padre inmediatamente se apresura a alcanzar su alcancía para intentar pagarle? Qué doloroso para el corazón de un padre. Ese niño necesita cambiar su punto de vista sobre quién es su padre y lo que se deleita en hacer. Creo que Dios ese día se satisfajo en el hecho de que su pueblo amado bebiera a pesar de que debería haber recibido el castigo. Esto me lleva al último punto, que es recuerda. Dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? El verbo contender o altercar en hebreo es rib, por eso podéis verlo ahí. Y de ahí viene la palabra, el nombre Meribá. Dios quiere que recordemos lo sucedido y cómo Él actúa. Dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros? Bueno, y pienso en la audiencia que recibió este pasaje. Pienso que cuando estamos insatisfechos o tenemos dudas, miedos, pasamos la carrera de la fe siempre en un desierto caluroso, muchos nos acabamos preguntando, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y el Señor quiere que recordemos dos cosas importantes, que todo Israel, todo el pueblo pecamos, pero Él fue misericordioso. Y además, la manifestación de que Él golpeó a la peña y salió agua representa que a pesar de nuestra maldad, Él fue bueno con nosotros, fue bueno con ellos. Y esa es la razón por la cual leemos el Antiguo Testamento. Leí una frase que es esta de aquí, dice que olvidar la bondad del Señor hacia nosotros en el pasado aumenta la probabilidad de que pequemos en el presente. Y estos son básicamente los 3 puntos, es bastante sencillo. Pero, ¿qué hay detrás de la historia de la Peña de Oreb? La Peña de Oreb es básicamente la historia del Evangelio, la historia que tú y yo hemos recibido. En nuestro pecado, en el pecado de la humanidad y de la historia, Cristo, Dios, el juez de jueces, el que instauró la ley, debería habernos golpeado con todo su poder. Pero en este pasaje Dios encuentra un sustituto, que es la peña, y además todos bebieron del agua que la peña brotó. Y así fue igual con Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y además Él nos ha dado vida y todos hemos bebido del agua que Él ofrece. Cualquiera que bebe del agua de mí, que yo le ofrezco, jamás tendrá sed. Y por eso os invito a leer el Antiguo Testamento, toda la historia de Israel, pensando cómo esto nos lleva a Cristo. Y al final la historia de toda la Biblia, la historia de Éxodo, que es larga, y vamos a ver siempre la reacción de un Dios que ama y de un pueblo que se olvida de que el Señor de señores los liberó de Egipto, de que en el capítulo 16 Él les alimentó, de que todo lo que ellos tenían ni siquiera era suyo, Dios se lo había dado. Por esa razón debemos recordar que la vida que tenemos ahora no nos pertenece, le pertenece a Dios y Dios se complace en dar y ofrecer misericordia. Que Dios nos guarde en el día de hoy
a todos vosotros que en vuestra carrera de la fe en el desierto, como había expresado Ami, cuando tengamos recordemos que todo lo podemos en Cristo, cual sea que sea nuestra circunstancia, decía el apóstol Pablo en una cárcel, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El pueblo de Israel pecó, leía Proverbios de una manera interesante, en el capítulo 30, creo que era el versículo 8 y 9, parte de ello, decía, el poeta decía, Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que me sacie y diga, ¿dónde está el Señor? Que en nuestras necesidades espirituales y físicas podamos encontrar a Dios, ese Dios que ofreció misericordia a lo largo de la historia y ha ofrecido misericordia en la historia de la cruz, la historia de la redención del mundo y del cosmos. Oremos.